Nuestro Padre Celestial, agradecidos a tu digna persona por estar en este lugar, por el tiempo que nos regalas de estudiar tu palabra, las Sagradas Escrituras. Gracias por las ofrendas que se han recibido, que éstas sean multiplicadas y que bendiga los corazones de los hermanos. Bendice también tu palabra en este momento tan especial. Quédate en nuestras vidas y que el mensaje pueda entrar a nuestro corazón y darnos fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo sé que han estado estudiando ahora el libro de Romanos, ¿verdad? Yo recién acabo de venir del comité y allí tuve la clase bíblica y estudiamos Romanos el capítulo 10. De hecho, yo escribí algo al respecto de Romanos 10. Romanos 10, Romanos 9, yo considero que es el laberinto del apóstol Pablo. No, es todo un laberinto, no es que es fácil entender estos capítulos que he mencionado, no es para nada fácil, hay que reconocer que es difícil. No sé si usted alguna vez ha ingresado a un laberinto, ¿sí? No sé si en Ecuador existan laberintos, pero bueno, en Perú, yo cuando era pequeño, me acuerdo que habían laberintos, ¿no? Como una especie de caminos, pero por diferentes lugares, pero había un solo lugar como llegar, había un solo camino, y a veces te confundía, ¿no? Entonces entrabas a un lado, no era la salida, tenías que ingresar por otro lado. Creo que sí hay un laberinto, ya me acordé, en Ecuador sí hay, está en el Parque Jerusalén. Ahí en el Parque Jerusalén hay un juego que es un laberinto. Así que hay que saber cómo salir de ese lugar. Bueno, eso es Pablo. Pablo en Romanos 9 nos hace un laberinto. No porque quizás él no entienda o sus primeros lectores no entiendan, sino que el problema es que nosotros vivimos 2000 años después. Entonces estamos hablando mucho tiempo, la forma como ellos hablaban, cómo se expresaban, encima de mentalidad judía, es diferente a la nuestra. Y por eso a veces se nos hace complicado entender algunas porciones que escribiera el apóstol Pablo. Y hasta ahora son motivo de polémica dentro de las iglesias, de los investigadores también, ¿no? Por eso que creo que se hace pertinente que nosotros volvamos a repasar Romanos el capítulo 10. Y ya hemos orado y seguimos orando al Señor en nuestro corazón para entender este capítulo. No podemos pasar a la ligera, necesitamos estacionarnos y entender los primeros versos que están aquí. Le voy a dar lectura, fíjese lo que dice. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál era el anhelo, pregunto, del apóstol Pablo para con Israel? Que se sujete Dice que el anhelo de mi corazón, dice el verso 1, ¿no? Es para salvación. O sea, Pablo quería la salvación de Israel por la razón siguiente: él era ciudadano israelita, él era de esa nación, eran sus compatriotas, era su gente, y a él le causaba mucho pesar, mucho dolor que su gente no había llegado a la fe. Interesante, ¿no? Eso le causaba tristeza, una tristeza profunda. En Romanos 9, él expresa eso en Romanos 9, donde él dice que a veces quisiera estar separado de Cristo, a veces quisiera ser anatema, es decir, maldito, pero no quisiera que Israel se pierda. Aquí él está utilizando las mismas palabras que Moisés alguna vez utilizó. Ustedes se acuerdan que en una época Moisés se fue a recibir las leyes en el monte Sinaí, ¿no? Cuando él viene con las leyes, después de tener un encuentro con el Señor magnífico y todopoderoso,
baja y ve al pueblo sumido en idolatría. Sí, habían hecho un becerro de oro, exactamente. Y allí es donde se rompen, ¿no?, las tablas, y Dios pues tenía que castigar a este pueblo rebelde. ¿Y sabes qué hace Moisés? Moisés va donde Dios y comienza a suplicarle, a rogarle a Dios que perdonara a su pueblo. Inclusive él utiliza una palabra que creo que era sincera. Señor, yo prefiero que tú me saques del libro, que me retires del libro, pero perdona a estos. Es las mismas palabras de Pablo. Yo quisiera ser tildado de anatema o anatema por amor a mis hermanos, porque el anhelo de mi corazón es que Israel sea salvo. Dice que él oraba al Señor. ¿Y por qué le causaba tanto pesar, tanto dolor a Israel? ¿Qué había hecho Israel? ¿Qué habían hecho los israelitas para que Pablo sintiera ese pesar en su corazón? El verso 2 nos va a dar la clave, y el 3. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, él sabía y entendía que los israelitas de alguna forma tenían celo de Dios. Sí, veían a Dios como algo importante para sus vidas. Tenían celo de Dios. No es que eran paganos, idólatras. No, los israelitas ya en el tiempo de Jesús eran personas que se habían acercado más a Dios y trataban de adorarle de todas las maneras posibles. Trataban de darle todo a Dios. Diezmos y ofrendas, la melda y el eneldo, ¿no?, el comino y todo le daban al Señor. Eran celosos. No es que no pensaban en Dios, pensaban a cada rato en Dios. En la época de Jesús se respiraba el nombre de Dios y ellos eran celosos. Pero había un problema terrible que habían cometido y era un pecado horrible, ¿no? ¿Qué habían hecho? El 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí está el pecado de Israel. Ellos han ignorado la justicia de Dios. No solo la han ignorado, sino la han rechazado. Sí, no han creído en la justicia de Dios. Y en lugar de la justicia de Dios han tenido que reemplazarla con otra justicia. La justicia que ellos han reemplazado, la justicia de Dios, es la justicia de las obras, basada en la obediencia a la ley. Por eso dice Romanos 3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pese a que Isaías decía que nuestras justicias son como ¿qué? Sin embargo, para ellos era más importante su conducta, su comportamiento, sus obras que hacían basadas en la ley de Dios. Entonces ellos habían ignorado la justicia de Dios. Por eso era el dolor, por eso era la tristeza y el pesar de Pablo. Es que es un grave pecado, hermanos, apartarse de la justicia de Dios. Hermanos, si nos apartamos de la justicia de Dios, no hay nada que nos salve. ¿Y qué es la justicia de Dios? De acuerdo a Romanos 3, que ya hemos estudiado, seguramente ustedes se deben acordar hace mucho tiempo, la justicia de Dios es la obra que Dios ha hecho en Cristo para salvarnos. Amén. Esa es la justicia de Dios. Esa justicia no se la gana. No es porque por tus méritos, tu conducta o comportamiento. Es la justicia que Dios confiere gratuitamente a quien cree en Jesús. Amén. Amén. Esa es la justicia de Dios. Es que Dios ha hecho todo lo posible para salvarte. Dios un día entró a este mundo en la persona de su Hijo. El Hijo vivió una vida santa, murió por nosotros, y en esa justicia es justificado todo aquel que cree. Esa es la justicia de Dios que hoy muchas iglesias la ignoran.
Hoy muchas iglesias la ignoran, porque la justicia que es resaltada en los púlpitos hoy en día es la justicia del pastor, es la justicia del hombre, es la justicia de aquel que dice yo apoyo con plata y persona. Eso es la justicia humana. Esa es la justicia que hoy día permea los púlpitos de las iglesias, donde es el personaje el centro de atención y no el Señor Jesucristo. Entonces ese debe ser nuestro pesar y nuestro dolor cuando hay gente que exalta su justicia en lugar de exaltar la justicia y la justicia sola de Jesús, porque ese es el Evangelio. Entonces Israel, aunque había hecho muchas buenas obras, sin embargo se había desligado o no había llegado a la fe y habían establecido su propia justicia. El verso 4 debe ser entendido bajo lo que yo dije. Vamos al 4. Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Esa palabra, el fin de la ley, se está refiriendo justamente a los israelitas. ¿Qué habían hecho los israelitas con la ley? No, habían hecho a la ley su fin. Hay mucha importancia. Sí, a la ley le habían dado la importancia salvadora. Y aquí Pablo dice, no, ese no es el fin de la ley. Nunca la ley fue dada para que por medio de la ley la gente alcanzase la salvación. Y Pablo le dice, no, es que el fin de la ley es Cristo. La ley fue dejada simplemente para Cristo. No hay otro lugar. Quien sigue predicando la justicia de la ley está estableciendo las obras de la ley. No, la finalidad de la bendita ley, de la santa ley, es Cristo. Y después de Cristo no hay quien más la haya satisfecho. Ese es el fin de la ley. Entonces quien sigue predicando la ley no sabe lo que dice ni lo que habla. Y debe haber pesar en nuestro corazón porque esa persona se ha apartado del Señor Jesucristo. Cristo es el fin de la ley, es la finalidad de la ley. La ley tenía su propósito y ese propósito se cumplió al venir. No hay más propósito fuera de Jesús. La ley llegó a su clímax cuando el Señor vino y vivió una vida santa y perfecta y derramó su sangre por nosotros. Esa es la justicia de Dios, la justicia que Él provee gratuitamente por su gracia para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Amén. Porque el anhelo de mi corazón es que Israel sea salvo, pero han establecido su propia justicia. Hermanos, y en muchas comunidades religiosas, mucha gente ha establecido su propia justicia en lugar de la justicia de Dios. Pablo va a tomar algo bien en serio y va a seguir explicando este asunto de la ley con el siguiente verso 5. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas. Aquí está utilizando Pablo el Antiguo Testamento y está hablando de que si hubiera una manera de salvarse mediante la ley, el hombre tiene que cumplir todas las cosas. ¿Ok? El hombre que cumpla, entonces vive. Y no está hablando de que cumpla a medias o que cumpla un poquito, no. La persona que cumpla todo lo que dice Moisés, vive. Y si en alguna cosa la persona tiene una desviación o un pecado pequeño, es suficiente para condenarlo. Moisés es claro y contundente que las personas que cumplen la ley viven. ¿Difícil o imposible? Imposible. ¿Difícil o imposible? Los judíos cumplían. A ver, si tú estás queriendo justificarte por la ley, está bien, tienes que cumplir y vas a vivir. Pero si tú no cumples, no, es que yo cumplí 99%. No, todo o nada. Así es la ley. Todo. Santiago dice, el que ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Entonces es claro el argumento paulino. Entonces salvarse por medio de la ley es un imposible. Y de paso el 4 dice que no es el fin la salvación por medio de la ley. Era Cristo. El fin de la ley es Cristo, ¿no?
Allí se usa la palabra telos, si no me equivoco en griego. Ahora, va a predicar la salvación por gracia en el siguiente verso. Y esa parte sí que es hermosa, hermanos. Es hermosísima. 6. Pero la justicia que es por la fe. Fíjense que aquí hay un contraste entre la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. ¿Y qué sucede con la justicia que es por la fe? Miren lo que dice abajo. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo que está diciendo en estos siguientes textos, el apóstol está mencionando que la justicia por la fe te enseña que el camino al cielo es fácil, que no es algo que está distante, no es algo que está en la galaxia más remota, donde es imposible que tú vayas. Tampoco está en lo profundo del mar como para que vayas a buscarla y ahí termines ahogado. No, la salvación, la justicia por la fe nos enseña que la salvación está lejos o cerca. ¿Qué dice el texto? Está cerca. Dice que está cerca. Pero la justicia que es por la fe, dice el 6, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. La salvación está cerca. La justicia por la fe nos enseña que la salvación está tan cerca, que dice que está ¿en dónde? No, en tu boca y en tu corazón. Miren el 8. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Hermano, la salvación no está en una galaxia remota donde nunca vas a poder lograr entrar, ni en lo profundo del mar, porque hasta ahora la ciencia no ha podido descubrir las maravillas que hay debajo del mar, ¿sí sabe? No se puede ir más abajo, porque si tú decides irte bien abajo, la presión no permite que ingreses. Si no, ya hubieran encontrado ese buque que colapsó en las aguas del mar, creo que argentino, ¿no? No. Pero la salvación no es algo entonces imposible según el mensaje de la justificación por la fe, sino que es algo que está cerca de ti, en tu boca. Si que creyeres con tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Claro, está por medio de su palabra, sin duda alguna, pero está allí. Tú tienes que tomar la decisión. Saben, hermanos, hay algo interesante sobre el pasaje que estamos leyendo. Pablo está utilizando el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, el capítulo 30. Pero hay algunas cosas que quiero demostrarle esta mañana. Pablo ha cambiado algunos textos. Y yo voy a con ustedes, yo les voy a leer y ustedes ven cómo Pablo sí ha cambiado algunos textos. Vamos a Deuteronomio, por favor. Van a ver cosas que no son iguales a lo que Pablo está citando, ¿no? Pablo ha cambiado algunas cosas interesantes. Miren, vamos. Y no lo ha cambiado a propósito, de hecho, hay que reconocer eso, ¿no? Deuteronomio 30. Y no se olviden de Romanos 16, 7 y 8, ¿no? Deuteronomio 30, 11. 30, 11. Miren, Deuteronomio 30, 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está esta palabra,
en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas. Este pasaje Pablo lo está usando, pero vuelvo a repetir, si analizamos los dos, el texto de Deuteronomio y el pasaje de Pablo, ¿hay diferencias o no hay diferencias? ¿Cuáles son las diferencias que usted se ha percatado? Que obedezcas, dice, para que creas, seas salvo. Sí, una de esas palabras es cumplir, pero la primera palabra es mandamiento. ¿Sí? Estas son las palabras que yo te mando hoy. En Pablo no existe la palabra mandamiento. Pablo sustituye la palabra mandamiento por fe. La justicia por la fe. Dice esto. Ya no es el mandamiento, sino es la justicia por la fe. Y hay otra palabra que ustedes dijeron que Pablo no la cita, cumplir. En lugar de cumplir, ¿sabes qué palabra pone? Cristo. No está la palabra mandamiento ni la palabra cumplir. En una de ellas la reemplaza por fe y la otra la reemplaza por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que cumplió ese mandamiento. Porque Cristo es el que cumplió la ley en forma perfecta. La vida de Jesús fue una vida extremadamente santa, intachable. Por eso que esa es la justicia de Dios. Entonces la salvación sería algo difícil o posible. Con Cristo, posible. Es posible. La salvación no es algo, no es una utopía, no es algo imposible, es algo sencillo. Jesucristo nos salvó. Amén. Porque cerca de ti está la palabra de fe que predicamos. Si creyeres con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Ahora pregunto esta mañana, ¿cuántos de ustedes son salvos a la luz de que me he dicho? Amén. Así que, hermano, no te tienes que subir a una galaxia para alcanzar la salvación. No te tienes que meter a lo profundo del mar, porque esto sería traer a Cristo entre los muertos. No, la salvación es sencilla. Fue lograda por nuestro Señor Jesucristo, que si tú crees con tu boca que es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, entonces eres salvo. Eres salvo. Ese es el mensaje que nosotros predicamos y Dios como ministerio nos levantó para predicar ese mensaje. Porque al pueblo que nosotros pertenecíamos era un pueblo que basaba su salvación en la ley, y tú lo sabes. Sí, decían que la piedra de toque va a ser el sábado y la ley. Nosotros no fuimos levantados para predicar eso, fuimos levantados para hablarle a la gente de la justicia de Cristo, que hemos sido salvos por su sangre, por su justicia. Y dentro de nuestro credo, de paso, si ustedes no más se recuerdan, el año pasado que hicimos con nuestro hermano Luisito, no está ningún día de guardar. Absolutamente no, ahí algunos se equivocan. Dicen que la identidad de nuestro ministerio es el sábado. Eso es mentira. La identidad de nuestro ministerio es la justicia de Cristo. Por eso nos expulsaron de la iglesia, no por el sábado. Sí, no es nuestra identidad. Nuestra identidad es la justicia de Cristo. Es la justicia de Dios que salva al pecador y que Dios nos otorga en forma gratuita. Amén. ¿Sí? Y cualquier día hemos dicho ahí en nuestras creencias que la persona se reúne para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Cuando la iglesia, por supuesto, lo decide en armonía y compañerismo, de poder apartar un día para la alabanza de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, lo vamos a hacer, pero nosotros no guardamos el día. Nosotros exaltamos a Jesús, vivimos para Él, glorificamos su justicia, y el púlpito debe ser usado justamente para glorificar su justicia, para enaltecer aquella justicia que salva al pecador, porque Cristo es el fin de la ley. Él es la salvación. No somos judíos, somos cristianos. Amén. 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 Y voy a decirte algo que sinceramente, ¿a ustedes han oído hablar de la palabra prosélito? Bueno, en la Biblia se utiliza mucho la palabra prosélito. Los prosélitos eran personas que se hacían judíos, porque los judíos exigían que si una persona de los gentiles tenía que venir hacia ellos, ellos tenían
que hacer ciertos requisitos, si no, no eran considerados como parte del pueblo. Entonces era la circuncisión. ¿Para qué era circuncidado? Para que guardase toda la ley. Entonces la persona era sometida a guardar toda la ley. El sábado, las fiestas, los sacrificios. Esos eran los prosélitos. Obligatoriamente toda persona gentil que quería ir a los israelitas o ser parte del pueblo tenía que hacerse prosélito, circuncidándose, guardando el sábado y practicando la alimentación de Levíticos 11, donde se tienen que comer solo animales limpios y no inmundos. Bien, aparece el pueblo de Israel, perdón, el pueblo judío. Pablo aparece con el evangelio, los apóstoles también. Entonces los hermanos judíos cristianos, cuando veían que Pablo predicaba el evangelio, ¿qué sucedió? Los hermanos judíos decían a Pablo: Pablo, pues estás mal, estás equivocado. Nosotros somos los judíos, la salvación viene de nosotros. Ellos también tienen que hacerse prosélitos, el requisito tiene que seguir dándose. Ellos tienen que circuncidarse y tienen que guardar alimentación y tienen que hacer lo mismo que nosotros. Y eso causó un cisma, casi causa un cisma, digamos así, en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque Pablo ya no enseñaba eso. Porque Pablo enseñaba que es suficiente la sola justicia de Cristo. Y el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día no lo hace. Y el que come no juzga al que no come, porque en ese evangelio paulino ya no se exigía hacerse prosélito, ya no se exigía la circuncisión, los días y todo eso. Entonces eso es importante que nosotros entendamos. Y nosotros somos gentiles. Dios no exige de nosotros esas cosas, porque nosotros hemos llegado a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos sí siguieron hasta el último, los primeros judíos comportando de esa manera, guardando las fiestas. El mismo apóstol Pablo alguna vez se hizo la limpieza con 4 hombres, en Hechos nos explica eso. Él como judío hacía esas cosas, pero no exigía de los hermanos gentiles. Nosotros no podemos, decía él, ser piedra de tropiezo. Y por eso el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, está lo único que se le exigió a los gentiles. Ahí están las 4 cosas. Y dentro de esas 4 cosas no está un día, no está el día de reposo. No está. Solo están 4 cosas y no está el día de reposo. Por esa razón, cuando usted lee los escritos después de los apóstoles, usted no va a encontrar que la iglesia gentil guardaba el sábado. Usted va a encontrar más bien que se reunían los días domingos. Históricamente es así, no lo puso el Papa. Eso fue que la misma iglesia cristiana decidió no honrar o venerar el domingo, sino reunirse los domingos. Así fue y hoy es una costumbre en todo el mundo prácticamente, ¿no? Sin embargo, eso es un poco de historia, pero toda esta situación aparece allí, en esos problemas que hubo en la primera iglesia primitiva. Por tal razón, nosotros como Ministerio de la Cruz, nuestra identidad no es un día, nuestra identidad es el Señor Jesucristo, es su justicia. Amén. Por eso nosotros fuimos llamados, para eso fuimos levantados, para predicar la justicia de Cristo en donde quiera que estemos, a donde quiera que se nos invite. Nosotros exaltaremos la justicia, porque esa es la justicia que Israel ignoró, que Israel rechazó, y establecieron su propia justicia. Amén, hermanos. Amén. Entonces ya saben esto de los prosélitos. Nosotros no somos llamados a exigir esas cosas que los judíos exigían. Nosotros hemos sido llamados a llevar a las personas a los pies de la cruz. Amén. A los pies de Cristo. Así es, hermanos. Y nos reunimos en sábado solo por costumbre. Más no porque nosotros pensamos que es el día de reposo, sino nos reunimos por costumbre. Mira, a las 12, quizás con su familia, es una costumbre que nadie lo va a cambiar, porque es su costumbre, ¿no? Si usted tiene la costumbre de levantarse a las 5 de la mañana a orar, nadie lo va a cambiar. Esa es su costumbre, es su hábito.
Entonces nosotros nos reunimos por costumbre, pero no estamos nosotros pensando que estamos ganando algún mérito porque lo hacemos. Y no nos sentimos incómodos si alguna iglesia de nuestro ministerio hable los días domingos o el día lunes o cualquier día. Más bien, en todo lugar donde se abran las puertas para alabar y glorificar a Cristo, entonces su nombre es exaltado. Nosotros diríamos amén, apoyaremos. Siempre apoyaremos, porque somos un ministerio pro evangelio. Esta palabra siempre les he mencionado, pro evangelio, que predica el evangelio. Ese es nuestro trabajo, ni siquiera es sectario, porque no estamos preocupados por tener una empresa enorme, una corporación enorme, donde tengamos empleados y luego de eso nosotros los ajustemos, nosotros después estemos sometiéndole. No, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es pro evangelio. Nosotros no estamos pensando en tener una empresa con oficinas. Nosotros no estamos pensando en eso. Si algunos piensan, se están equivocando. Nosotros somos una iglesia del evangelio. Amén. Y toda persona o iglesia que quiera unirse a nosotros bajo estos parámetros será siempre bienvenido. ¿Sí? Y compartiremos el evangelio. Pero todos tenemos que compartir el evangelio. No una sola persona, sino que la iglesia comparte el evangelio con la comunidad. Y eso no es tarea de una sola persona, esa es tarea de todos nosotros. Amén. Amén. Que Dios os bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén.